Ahora sí vamos a tomar nuestras Biblias, Primera de Pedro, pasaje que leímos la semana pasada. Vamos al capítulo 3 y vamos a los primeros, ahora sí, 6 versículos, donde aquí extraordinariamente el apóstol Pablo les da una palabra a las mujeres. Ahora voy a pedir a todas las mujeres que lean conmigo, y acabando el verso 6, los hombres tienen su oportunidad de decir amén. Es ahora o nunca, es ahora o nunca. Muy bien. Yo sé que estos 6 versículos, algunos lo han llamado la papa caliente del Nuevo Testamento para las señoras. Algunos lo han llamado así, pero créanme que es una bendición. Y ahorita vamos a ver qué es exactamente lo que tenía en mente el apóstol Pedro cuando escribió estas palabras. Es Primera de Pedro, capítulo 3, los versículos 1 al 6. También van a estar en la pantalla. Y por cierto, para nuestros invitados queridos, en la parte posterior del boletín, que les dieron en la entrada en la posterior, está el bosquejo, que ustedes pueden ir siguiendo también del mensaje de esta mañana. Dice así la palabra del Señor. Hermanas, lean conmigo, dice: Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consista en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ellas si hacen el bien y viven sin ningún temor. ¿Los hombres? Dicen amén. Gloria al Señor por ello. Bueno, vamos a ver qué es lo que tenía en mente el apóstol Pedro con esto. Vamos a orar, pedir a Dios su bendición. Gracias te damos, Señor. Este es un día muy precioso porque tú lo has creado y nosotros nos gozamos y alegramos en él. Yo te doy gracias por la bendición, el privilegio que me has dado de pastorear esta hermosa congregación en 18 años. Y Señor, sabes que está mi compromiso contigo y con ellos redoblado en este día, Señor, para que tú nos uses con poder para el extendimiento de tu reino en este lugar. Gracias por tu palabra, Señor, ya ha sido bendición leerla y permítenos que en el estudio tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Gracias una vez más y te pedimos que fortalezcas la vida de todos los hogares presentes. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Estoy convencido que el papel de la mujer en el hogar no es un papel secundario, sino es un papel vital. Y para poder realizar este importante papel, este rol con dignidad, es necesario que ustedes como mujeres entiendan el consejo de Dios, así como la semana pasada los hombres estuvimos entendiendo también el consejo de Dios. Alguien ha dicho por ahí que la boda es una cosa y que el matrimonio es otra. ¿Quién está de acuerdo con esto? A ver, levanten su mano. Con confianza. Ahora van a decir que no. Es igualito, todo maravilloso. La boda es una cosa, el matrimonio es otra. Dicen por ahí, hay un antiguo proverbio árabe que dice así: el matrimonio comienza con un príncipe besando a un ángel y termina con un hombre calvo besando a una dama gorda. Más o menos. Por eso no quieren a los árabes, ¿verdad? Sócrates les dijo a sus estudiantes acerca del matrimonio, dijo: cásense. Si consiguen una buena esposa serán doblemente bendecidos. Si consiguen una mala esposa se convertirán en filósofos, dice él. A lo mejor algo tiene que ver con él. Alguien más dijo: las dificultades de la vida no terminan, sino comienzan con el matrimonio. Si somos lo suficientemente observadores, nos vamos a dar cuenta que tanto en el trabajo como en el vecindario, así como en la misma iglesia, hoy en día hay una terrible crisis matrimonial, por donde quiera que volteamos. En los hogares, en el vecindario, matrimonios disueltos, separaciones, divorcios, dando como resultado hogares fracturados. Algunos niños tienen tantos padrastros y tantas madrastras que ya no pueden ni siquiera contarlos. En momentos tan débiles como sociedad en que estamos viviendo, creo que el apóstol Pedro nos da consejos útiles, donde nos ofrecen esperanza en un mundo que parece que está carcomiendo la vida de cada uno de los hogares presentes. En el contexto de lo que estamos estudiando hoy, comienza el apóstol Pedro
desde el versículo 13 del capítulo 2. Si alguien dice, bueno, ¿de dónde tomamos? Hay que sacarlo fuera de contexto. No, en realidad no. Si ustedes van al capítulo 2, es primera de Pedro, y ven desde el versículo 13, desde ahí está hablando de sumisión. Sométanse a las autoridades, las mujeres sométanse a los esposos, los hijos. Es un papel de sumisión, un papel de alguien que voluntariamente, entendamos esto, voluntariamente se da la tarea de someterse a un tipo de relación que va a traer finalmente bendición para todos. Entonces, capítulo 2, versículo 13, hasta todo el capítulo 3, todo completito, todo, ustedes lo van a ver aún más adelante, sufrir por el bien, versículo 8 del capítulo 3 de primera de Pedro, hasta adelante, habla de la sumisión. Todo el pasaje completo. Y obviamente aquí incluye el rol de los varones, pero también el rol de las mujeres. Yo veo por lo menos 3 consejos entrelazados que yo creo que las hermanas presentes, las hermosas mujeres presentes, hoy en día tienen que atender para que esto se complemente. Porque según el mensaje, lo que hablamos la semana pasada, los hombres quizá tengan el temor de quedar totalmente vulnerables cuando estamos permitiendo acceso, estamos permitiendo comunicación, etcétera. Todas estas cosas que hablamos la semana pasada. Pero ¿qué acerca del papel de la mujer? Entonces yo veo 3 cosas. Y si ustedes honran a Dios con estas 3 cosas, si ustedes piden la dirección de Dios en estas 3 cosas, seguramente sus esposos también serán ricamente bendecidos. Entremos en materia y veamos el primero de los consejos que el apóstol Pedro deja para el análisis y la corrección de cada uno de nosotros. Primer consejo: analicen, hermanas, analicen sus acciones. Analicen sus acciones. Primer consejo. Analicen sus acciones. Dice la palabra: asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganadas más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Aquí encontramos que los primeros 6 versos de este capítulo se refieren a las esposas. Y esto puede ser incómodo, quizá para las mujeres presentes, pero hay que analizar todo el contexto. Pareciera extraño que el consejo de Pedro a las esposas sea 6 veces más largo que el de los hombres. Y alguien dice, no, aquí hay una falta de equilibrio. No, hay que entender el contexto de las primeras mujeres que leyeron este texto bíblico. La posición de las esposas en la antigüedad era honestamente mucho más difícil que la de los esposos. Si un esposo, por ejemplo, se convertía en cristiano en el primer siglo, la esposa no era opción. Ella tendría que ir a la iglesia, tendría que congregarse y tendría que seguir creciendo en la fe. ¿Por qué? Porque la mujer tenía que someterse íntegramente al varón. Así que cuando un varón se convertía, la mujer finalmente no tenía alternativa. Era en automático, digámoslo así. Pero si una esposa se convertía al cristianismo, mientras su esposo no lo hacía, ¿saben qué hacía? Estaba tomando un paso sin precedente. Vaya, eso no se daba comúnmente en la sociedad. Un paso sin precedente. Y esta decisión causaba en los hogares agudos problemas por haberse convertido. Ahora, tomen por favor el potencial de lo que estoy diciendo y tráiganlo a la normalidad y al día de hoy. Muchos de los problemas agudos que hay en el hogar hoy en día tienen que ver porque la mujer muchas veces en su sensibilidad todavía mayor hacia las cosas de Dios responde más fácil a la palabra de Dios que los varones. Yo siempre he dicho que si echábamos un partidito de fútbol aquí, hombres contra mujeres, pues obviamente perderíamos los hombres. Siempre en todas las congregaciones, vayan donde vayan, siempre va a haber más mujeres que hombres. ¿Por qué? Porque la mujer es más receptiva a las cosas de Dios, por su sensibilidad, por la manera como Dios la hizo, etc. Entonces, cuando la mujer en la antigüedad se convertía al cristianismo, sí causaba fuertes problemas. Entonces, por eso el apóstol Pedro dedica 6 versículos, porque el papel de ella es muy delicada. Es más, el hombre decía, me hago cristiano. Mujer, vámonos. Hijos, vámonos. No tenía mucho problema. La mujer decía, pues fui a una reunión, ahí hubo donde ya conocí a Jesucristo como Señor. Aquí sí hay un problema. Por eso Pedro dedica 6 versos. ¿Nos queda claro el asunto? ¿Por qué? Porque dice, a ustedes tengo que tratarlas con mayor cuidado, tengo que darles todavía más responsabilidad, mayor consejo,
porque su papel es importantísimo. ¿Cómo hacerlo? Sobre todo, como dice ahí, cuando algunos de los esposos no han creído. Pese a esta explicación, parece que este pasaje sí sigue siendo una papa caliente. Es uno de los pasajes más incómodos de las Escrituras y me queda muy claro que en especial para las mujeres. Pero aquí vienen 3 cosas que quisiera decir dentro de este primer consejo al analizar sus acciones. Primer cosa, que su comportamiento, por favor, no dependa del de sus esposos. Tienen que aparecer los 3, sí, ¿verdad? Para el próximo a ver si lo podemos, porque la gente se pone a copiar los 3 en lugar de atender el primer punto. Solamente copian el primero, si son tan amables. Que su comportamiento no dependa del de sus esposos. Primer consejo que dice el apóstol Pedro que ustedes tienen que hacer. Muchas mujeres, escuchen bien esto, y déjenme penetrar lo suficientemente al corazón de la mujer. Si son honestas, muchas de las mujeres tienden a percibir sus funciones como algo condicional. Muchas. Trátame bien, yo te voy a tratar bien. Cómprame, voy a estar a tu disposición. Dame y yo te voy a dar. Comunícate y yo me comunico. Esto está como muy metido en el corazón de la mujer. Y dice el apóstol Pedro, tengan mucho cuidado de esto. Que su comportamiento no dependa del de los esposos. ¿Por qué? Porque fácilmente la mujer puede percibir que sus funciones tienen que ser un asunto condicional. Muchas mujeres que conozco, depende su acción como mujer de la actitud del esposo. Dicen abiertamente, seguro será la clase de esposa que debo ser si el tipo es la clase de esposo que debe ser. Yo lo he escuchado de muchas de ustedes en la consejería. Ay, pastor, pues me está pidiendo esto y esto y esto, pero él también debería sujetarse a la palabra. Así es. Y técnicamente, así es como debe ser. Pero el apóstol Pedro lo que hace es corta eso. ¿Sabes qué? Tranquila. Si tú vas a depender del comportamiento de tu esposo, tú no me estás honrando a mí. Tú no me estás honrando a mí, porque el punto es que el esposo, tratando bien a la esposa, honra a Dios. La esposa, haciendo independientes sus reacciones, sus acciones del comportamiento de su esposo, ¿honra a Dios o deshonra a Dios? Este es parte del problema. Superficialmente, esto puede parecer correcto. Por eso estoy del lado de las mujeres en ese sentido. Es que, oye, mi esposo es un patán, mi esposo no se comunica, ¿y cómo quieres que yo sea una buena esposa, maravillosa esposa? Superficialmente, sí es cierto, hermana, sí es cierto, tienes toda la razón. Ahora desquítate. Si él es un patán, bueno, tú sé peor que él todavía. Es lo que algunos quisieran creer, pero déjenme decirles que esto no enseña la Biblia. La Biblia dice, no importa cómo sea tu esposo, tú tienes que actuar independientemente honrando a Dios. Ahorita vamos a ir. Sé que es complicado, pero vamos a tratar de entenderlo todavía mejor. ¿Saben que la alternación de privilegios es un juego justo? Solo hay un problema, que este pasaje no solamente fue escrito a las esposas que juegan el juego justamente o rectamente. Simplemente Pedro no nos saca del anzuelo tan fácilmente como quisiéramos. El pasaje está escrito especialmente a las mujeres que tienen esposos que no creen en la palabra. Entonces esto complica más la cosa. Porque alguien dirá, bueno, hermano, por favor, platica con los dos. Necesitamos consejería de parte del Ministerio de Matrimonios, que hablen con los dos son cristianos y a los dos se les llama la atención. El problema es cuando uno de ellos no. Y a mí me ha tocado algunos casos de consejería donde el esposo no es cristiano. ¡Y qué complicación! Entonces por eso va todavía más a las mujeres que están pasando por esta situación. Es más, la implicación de este párrafo está escrita para personas que viven, o esposas que viven con personas desobedientes. Para Pedro esto le quedaba muy claro. Esposos que andan por sus propios caminos. Esposos que se ocupan muy poco de las cosas de Dios. Esposos que hasta se burlan de las cosas de Cristo. Entonces esto hace más complicado el pasaje. Oye, pero pues no, yo también lo tengo de mandar a freír espárragos, ¿verdad? Y yo puedo hacer lo que a mí me plazca. En pocas palabras, yo sé que muchas de ustedes tienen esposos que no alcanzan la madurez y la plenitud de Cristo. Esto me queda muy claro. Y para el apóstol Pedro no era un asunto de ignorancia. Lo que está diciendo es que muchas esposas hoy en día es jugar un papel de codependencia de los maridos. Entonces dicen, bueno, mi esposo es así, entonces yo tengo que reaccionar de la misma manera. Siempre son reacciones a las acciones de los maridos. En vez de que sus motivaciones vengan del poder de Cristo, vienen de la actuación del esposo.
Entonces, si el esposo aún no es cristiano, pero es buena persona, etcétera, etcétera, todo aquello, entonces más o menos llevamos bien la fiesta. Y entonces yo soy, como mujer, ustedes se convierten en personas que reaccionan a las actitudes y a formas de ser de su esposo. Pero esta posición, inconscientemente, también las lleva a la segunda acción. Vamos a ver la segunda acción. Número 2, no manipulen a sus esposos. Más bien confíen en Dios. Y tengo que meterme serio en este asunto, porque las esposas tienen capacidades extraordinarias superiores a las nuestras para poder manipularlos. ¿Qué es el reto que ustedes tienen como esposas? Bueno, que tengan un comportamiento consagrado bajo tales circunstancias puede hacer que las esposas utilicen sus técnicas de manipulación secreta en vez de un espíritu tranquilo. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Manipulación, chantaje. Voy a decirles algunas de las formas más comunes, ¿verdad? Gesticulaciones, refunfuñaciones, negociaciones, se muestran molestas, les predican, los presionan, los humillan. Tú no eres cristiano, tú no eres como yo, etc. Eso es tratar a tu esposo carnalmente. Eso se llama chantaje. Y dice el apóstol Pedro que tú no debes estar sujeta a esta clase de manipulaciones, ni siquiera hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando tú haces estas acciones, tú lo que estás haciendo es evitando el poder de Dios en la vida de tu esposo. Porque no está Dios obrando en él, estás tú y tu carnalidad obrando en él. Y entonces pues llegan a la iglesia, ay, oren por mi esposo, miren, y a menudo vemos a la hermana así casi como la dulce Poli, ¿verdad? Y luego cuando vamos a su casa, no, pues que resulta que era Cruella de Vil. El esposo es un pan de Dios y bueno, aquí es otra cosa la esposa. Me ha tocado casos. Si estoy hablando, voy a decir nombres para evitar que nadie se salga acá. Pero sí existe. ¿Por qué? Por el chantaje y por la manipulación. Esto es tratar al esposo con elementos carnales. Es más, cuando tú estás tratando de manipular, este tipo de acciones muestran claramente que tú no confías en Dios para que Él trabaje en él. Tú confías en tu capacidad de persuasión. Tú confías en tu feminidad para poder convertir la vida de tu esposo. Tú no estás esperando en el Señor, sino estás usando tus propias fuerzas. Estás confiando más en ti para convertirlo, para cambiarlo, que en Dios. Ahora, esto es una reflexión estrictamente bíblica, lo que voy a decir. Estrictamente. Tú no eres responsable de la vida espiritual de tu esposo. Que nos quede bien claro esto. Tú no eres responsable de la vida espiritual de tu esposo. Estrictamente hablando, ¿qué quiero decir esto? Tú eres responsable de tu salud espiritual. Porque siendo enferma espiritual, ¿cómo puedes ayudar a alguien? Estando enferma espiritual, usando tácticas de manipulación, ¿cómo puedes bendecir al varón que tienes junto a ti? Tú no puedes hacerlo. Tú tienes que hacerte responsable por tu vida espiritual. ¿Por qué lo estoy diciendo? ¿Se acuerdan de lo que dije la semana pasada? El varón es responsable de la vida espiritual de la mujer. ¿Se acuerdan de lo que dije? En un sentido debe ayudarle a crecer en su vida cristiana. Pero si no es cristiano, ¿qué hacemos? Entonces dice Pedro, tranquila, asume tu responsabilidad, sigue creciendo en la fe, sigue orando, sigue dependiendo del Señor, porque mientras tanto, y además no es responsable, ¿verdad? Además algunas le hablan demasiado a sus esposos de Dios, y yo les digo, no, háblale a Dios de tu esposo. Es la manera como tú puedes hacerlo. Ora y ponlo en las manos del Señor. Simplemente es una reflexión que te va a dar mucha bendición. Lo que quiero decir es que tú no puedes convertir a tu esposo en algo que él no es. Solo Dios puede convertirlo. Y cuando tú estás diciendo, bueno, pero voy a usar mis propias técnicas, tú no estás confiando en Dios, estás confiando en ti. Tercera acción. Tu trabajo es amar al esposo. El trabajo de Dios, ¿cuál es? Cambiarlo. ¿Se han dado cuenta que hemos invertido los términos? El trabajo de Dios es amarlo. ¿Y el trabajo de la esposa qué es? Cambiarlo. Pequeños errores de fondo que hacen que las cosas sean totalmente distintas. Creo que fue la esposa de Billy Graham, la que dijo así, y vaya que Billy Graham, un gran siervo del Señor, dice, mi trabajo es amar a Billy. El trabajo de Dios es que él sea bueno. Me gusta esto. El trabajo de ustedes como esposa es amar al esposo. Es lo que dice la Biblia. Es respetar al esposo. Es lo que dice la Biblia. No está diciendo que su trabajo sea cambiarlo o transformarlo. Es más, una de las claves más importantes en la relación de pareja es que las esposas son verdaderamente obedientes a Cristo, encontrarán en Cristo un espíritu seguro, un espíritu de confort,
¿Por qué? Porque la sumisión es señal de seguridad. No es acobardarse de una manera débil, basada en la inseguridad y el temor. Es más bien una abnegación voluntaria, un espíritu dispuesto y cooperativo. ¿Para bien de quién? Del esposo, de la familia y de la relación. Para muchas quizás esto puede ser un camino sin salida, ¿verdad? Para algunas mujeres que tienen la firme impresión que viven con un villano, con un réprobo e impío. Y esto hace que el pasaje se convierta todavía en una complicación. Pero vea lo que dice el texto bíblico. Puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por las palabras de ustedes al observar su conducta íntegra y respetuosa. ¿Por qué? Porque una vida que vive conforme al corazón de Dios se puede convertir más en un testimonio firme y convincente que puede ser usado por Dios para su gloria. Ahora mi pregunta es, ¿estás revisando tus acciones? Porque las acciones van a determinar la manera como tu esposo responderá a Cristo. Ahora, si él es cristiano, también tus acciones pueden ayudar a que él responda a Cristo de una manera más determinante y más decisiva. Así que por favor, revisen sus acciones. Segunda cosa, segundo consejo. Vigilen su atavío y su actitud, su vestimenta, si le quieren poner. Vigilen su atavío, su vestimenta y su actitud. Vean lo que dice el apóstol Pedro. Dice ahí en el versículo 2, al observar su conducta. Versículo 3, que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas y oro y vestidos lujosos, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Ahora, Pedro se da a la tarea de contrastar agudamente, porque es un contraste muy agudo, entre la belleza interna con la belleza externa. Ustedes saben perfectamente que la belleza externa tiende a desaparecer, ¿no? Dicen que el tiempo resuelve muchas cosas, pero como maquillista es un desastre, ¿no? Simplemente el verso 3 habla de la belleza externa y el versículo 4 habla de la belleza interna. Tengo también algunos consejos dentro de este segundo consejo. Número 1. No se dejen llevar, especialmente mujeres, por las cosas superficiales. No se dejen llevar, especialmente mujeres, por las cosas superficiales. Saben, las mujeres son especialmente sensibles a esto. Especialmente sensibles. Lo digo porque vivo con una, y vengo de una, ¿no? Y tengo una hermana, y además he ministrado muchas mujeres a lo largo de mi pastorado. Entonces simplemente sé que la mujer es muy, muy receptiva y esta cultura está muy enfocada a explotar esta sensibilidad por cosas superficiales en la vida de las mujeres. La mujer es especial, en especial, debe ser sensible a observar que la cultura en que nos tocó vivir, el tiempo en que nos tocó vivir, las hace especialmente vulnerables. Es fácil en una cultura que promueve el consumismo dejarse llevar por cosas externas. ¿Qué es lo que he visto en la vida de muchas mujeres? Simplemente lo que hacen es ponerse todo el molcajete encima para tratar de agradar de esta manera al marido. Ahora, nuestros hogares los inundan toda clase de comerciales, de catálogos, ofreciendo cada prenda de vestir que pueda concebir la mente humana. Y nos invitan a consumirlo a cualquier hora. Bueno, 24 horas al día. ¿Alguna vez han tenido insomnio y han prendido la televisión a las 3, 4 de la mañana? ¿Alguna ocasión? Son puros programas donde te están vendiendo cosas para bajar de peso, para hermosear, para estirar la cara, absolutamente. ¿Por qué? Porque estás despierto a esa hora, tú tienes una necesidad. Y estos señores, ¿por qué se ponen a esa hora? Porque van a explotar esa necesidad. Y lo peor no es que lo pongan, lo peor es que la gente llame. 2. Restauren el balance. Es decir, no se dejen llevar por las cosas superficiales, pero sí pueden restaurar el balance. Algunas pueden decir, bueno, ya entendí, no me voy a hermosear exteriormente. No. Porque una mujer que no se hermosa exteriormente parece cama desatendida, ¿no? Entonces, lo que queremos básicamente es que haya un equilibrio. Yo creo que los varones vamos a estar contentos con esto, ¿no? Que haya un equilibrio. El punto clave que se pretende vivir es que vivan el balance. Pedro no está prohibiendo que te trences el cabello, por ejemplo. O que uses joyas. O que uses vestidos. Él no está prohibiendo esto. Lo que está diciendo es que estas cosas queden en segundo lugar. Y las mujeres a menudo no lo tienen en segundo lugar, si ustedes son lo suficientemente honestas en esta mañana. A menudo esto está en primer lugar.
Entonces dice Pedro, ¿estas cosas son malas? No. Estas cosas no son malas. Lo que tienes que hacer es ponerlo en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que tienes que hacer un balance entre ambas cosas. Debe quedar en segundo lugar. Lo que hay que traer al frente no es la apariencia. Lo que tienes que traer al frente es el carácter. El carácter. ¿Sabes por qué es tan importante el carácter? Porque es lo único que te vas a llevar al cielo. Todo lo demás se va a quedar acá. Lo único que te vas a poder llevar al cielo es el carácter. Es tu forma de ser. ¿En qué tienes que invertir tu tiempo entonces, esposa querida? En la formación del carácter. Hay veces que gastamos tanto dinero, invertimos tanto tiempo en la hermosura física, que no hay tiempo para desarrollar el carácter. Esto me queda muy claro. Simplemente la gente dice, no puedo hacer todo en esta vida, ¿verdad? Quieres que me arregle, quieres que me hermosee, sin embargo no puedo tener tiempo para edificar el carácter. Simplemente esto es parte del plan de Dios y la perspectiva es la clave. Hay que tener cuidado con los extremos. Es más, puede que las mujeres no den en el blanco de su adorno externo. Piensan que una señal, porque hay mujeres también que dicen que una señal de espiritualidad es que entre menos cosas se pongan encima, son más espirituales. Y también están muy equivocadas, permítanme. Porque si de veras una mujer pía, piadosa, es la que no se pinta, la que usa la ropa larga, la que no se arregla el pelo y todo, es muy espiritual, créanme que tampoco. Pedro no está diciendo esto. Pedro dice, pon perspectiva correcta. ¿A quién quieres honrar? ¿A Dios? Lo más importante en tu vida es que traigas el carácter. ¿Tú crees que a Dios le llama la atención o le deslumbra los cosméticos que tú usas? Dice la palabra, lo que a Él le llama la atención es la formación de tu carácter. Tú puedes estar hermosa físicamente y tener un corazón lleno de suciedad delante de Cristo. Y Dios no va a usar eso para edificar la vida de tu esposo. ¿Por qué? Porque si eso es lo que exactamente le has estado dando, cuando finalmente ya no puedas dar más, tanto se han retirado que ya el ombligo les queda en la frente básicamente, entonces ¿qué van a hacer? Como estás acostumbrando a tu esposo a que vea solamente lo externo, pues va a buscar exteriores en otro lado. Y la única culpable de todo esto serás solamente tú, porque no estás enfocando a tu esposo en las cosas que verdaderamente valen la pena. Equilibrio, perspectiva, esa es la clave. Tú puedes poner tu belleza física en segundo lugar y darle también el lugar necesario. Y el número 1 a tu carácter. El asunto clave es balance. Lo que está comprobado es que si el énfasis en las cosas externas es desmedido, se le hará demasiado insignificado a la apariencia, a los cosméticos y a la ropa, si tú no crees que lo que importa sea lo interno. Puedes estar tan preocupada por tu adorno externo que puedes llegar al peligro de juzgarte a ti misma. Y ahí va lo peor, que piensas que tú vales por las cremas, los perfumes, el vestido que traes. Y déjeme detenerme, porque quizá algunas mujeres están pensando que su valor como personas depende de eso. De la marca que traen, del tipo de ropa que compran, del tipo de tienda donde compran. Es tanta la obsesión de mantener al esposo quizá embelesado por ustedes, que ustedes empiezan a pensar que también su valor como personas depende de lo que traen encima. Esto se convierte en un serio problema. Y Pedro está diciendo, cuidado, tengan cuidado, pónganlo en perspectiva. Su valor como mujeres depende de su relación con Cristo. Su valor como mujeres depende del cuidado que Cristo tiene de ustedes y de lo que Él pagó en la cruz por cada uno de ustedes. Puedes estar tan preocupada por tu externo que te vas a juzgar a ti misma. Ahora, y no solamente te vas a juzgar a ti misma, ¿sabes qué otro problema hay? Vas a juzgar a otras personas igual. Mira la ropa que trae, los zapatos que trae, el perfume que trae. ¿Ven el problema grave de tener fuera de perspectiva que lo que importa delante de Dios es la formación de tu carácter y después pueden venir todas las cosas que tú quieras en el orden correcto? Especialmente en nuestra cultura, esto se da mucho. Tercero, más que la belleza externa, se requiere que revisen su actitud. La belleza externa es efímera. La belleza interna es eterna. La primera es atractiva para el mundo. La segunda agrada a Dios. El apóstol Pedro hace una descripción maravillosa. Dice que todo lo que ustedes hacen tienen que invertir en cosas que son incorruptibles. Saben que nos vamos haciendo viejos poco a poco, ¿verdad? Este domingo fue exactamente el 16 de mayo de 86 que yo asumí el pastorado de esta congregación. Y ahora ya estoy cumpliendo mi mayoría de edad. 18 años, ¿no? Como pastor ya. Ya puedo votar. Ahora sí ya me pueden poner atención. Cuando llegué a esta congregación era yo muy joven.
Y había personas que decían, no, es que es demasiado joven. Yo les decía, sí, pero con el tiempo se me quita, es un defecto, de veras, pues se me va a quitar, se los prometo que se va. Y sí, se va quitando, ¿verdad? Se va quitando. Dicen que uno se hace demasiado viejo pronto, ¿no? Dicen que casi siempre se pasa de los granos a las arrugas casi inmediatamente. Tú te has hecho bastante viejo cuando la mayoría de tus sueños son reestrenos, decía por ahí. Tú te has hecho demasiado viejo cuando la azafata del avión te ofrece café, té o leche de magnesia para el vuelo, ¿no? Tú eres bastante viejo cuando te sientas en una mecedora pero no puedes empezar a moverla. Tú eres bastante viejo cuando tu mente se propone hacer algo que tu cuerpo no puede cumplir. Tú eres bastante viejo cuando la señora de pelo gris a la que ayudas a pasar la calle es tu mujer. Tú eres bastante viejo cuando te levantas y todo te duele y lo que no te duele no funciona. Tú eres bastante viejo cuando muerdes un jugoso filete y dejas allí los dientes. La cosa es que vamos para allá. Dense cuenta que esto se acaba. Entonces dice, mejor métanse en cosas que sean incorruptibles. Esto nos lleva precisamente a algo extraordinario. Belleza interior, carácter. Dios está mucho más interesado en tu vida, en lo que eres, que en lo que haces. Todo está determinado por tu carácter. Dios dice que la meta de tu vida es el carácter, no tu carrera. Que el objetivo de tu vida es el carácter, no tu comodidad personal. Y hasta que no entiendas esto, querida mujer, no le encontrarás sentido a la vida. Algunas dicen, ¿por qué permite Dios que me pase estas cosas? Y dice la palabra, es exactamente lo que quiero que entiendas. Que estoy usando cada circunstancia de tu vida para formar tu carácter. Todo lo demás se va a quedar allá. ¿Para qué hago tanta inversión en eso? Entonces quiero que aprendas. Y muchas de ustedes han tenido algunas buenas clases intensivas de lo que es carácter. Algunas mujeres piensan que la vida debe estar llena de comodidades, pero no lo es. La vida dice que debe estar llena de solamente alegrías, pero no lo es. Así que, mujer querida, entiende que este no es el cielo, esto es la tierra. Sí, despierta, esto es la tierra. Aquí vamos a tener problemas, angustias, necesidades, pero algún día estaremos con el Señor. Y habrá valido la pena todo, absolutamente todo, lo que has hecho para la formación de tu carácter. Además dice, un espíritu suave y apacible. ¿Saben cómo puede parafrasearse esto de que dice, al observar tu conducta íntegra y respetuosa? Tranquilidad gentil es lo que está tratando de decir Pedro. Es la actitud más poderosa de una mujer. Es más, es el verdadero carácter. Es la actitud más poderosa. El carácter proviene de adentro, proviene de la persona. El carácter proviene del oculto del corazón. Es lo que tú eres en el interior de tu ser. Porque sabes que eres de Cristo. Y sabes que es a Él al que sirves y al que adoras. Esto es imperecedero, es precioso para Dios. Además, la belleza exterior no requiere mucho tiempo. ¿Han visto mujeres arreglándose en el periférico? Se suben al coche, ahí vienen, pintándose y llegan en un ratito a su trabajo. Si no, la belleza externa no toma mucho tiempo. Dice el apóstol Pablo, métete a la interna. Esa es la que te va a tomar tiempo. Y va a tomar lo mejor de ti. El carácter. El adorno es importante, pero no es tan importante como la actitud. Y como esposa, debes ocuparte de ambas cosas. Y tercer cosa que quiero dejar en tu corazón. A los hombres di 5 consejos para que vean que hay equilibrio, ¿verdad? Las mujeres, tercer consejo. Evalúen su atención. Evalúen su atención. Qué pasaje, ¿verdad? Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. 2 cosas que tienen que hacer y con eso quiero terminar. Establezcan prioridades bíblicas en su hogar. Establezcan prioridades bíblicas en su hogar. Debe quedarle lo suficientemente claro que en el hogar hay un orden bíblico. Así como el varón debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, la tarea de la esposa debe consistir en por lo menos 3 funciones básicas. 3 funciones básicas. No están, por cierto, ahí en su bosquejo. Anótenlas a un ladito, por eso les dejamos algo de espacio. Número 1, comprendan la hombría de su esposo, comprendan la hombría. Así como la semana pasada hablábamos de comprender y entender la esposa, ahora ustedes tienen que comprender la hombría. Sabes que comprender la hombría te va a capacitar para identificarte con las luchas de tu esposo y con sus dificultades. Saber qué decir y saber qué cosas que tú dices son devastadoras para ellos o para nosotros. En la relación marido-mujer, tu nivel de entendimiento con frecuencia va a ir
directamente proporcional a tu nivel de aceptación. Si tú no entiendes al esposo, simplemente no lo vas a poder aceptar. Así que en esta relación, analiza tu nivel de aceptación. No es necesario un entendimiento total para la total aceptación. Es necesario que vayas comprendiendo a tu esposo. Un consejo para todas las mujeres presentes: intenten comprender a su esposo de cómo siente y actúa de esta manera. Céntrate en él, no en las circunstancias de cómo él actúa te afectan a ti, porque eso es lo que hacen las mujeres. Es que por su manera de ser esto me afecta a mí en mi puntos suspensivos. Manera de ser, en mis días, en mis momentos, en lo que sea. No te enfoques en eso. Tú enfócate por qué está pensando así, por qué reacciona de tal o de cual manera. Por ejemplo, tú puedes ver y darle una aceptación completa, incluso cuando no lo entiendas de todo, que también es tarea del varón. Puede que sea necesario pedir a Dios que te ayude a aceptar a tu marido, porque tu situación puede que no sea fácil. ¿Por qué es tan importante para el hombre ser aceptado? ¿Por qué? Porque si no lo aceptas, él sentirá que le estás presionando para que él sea lo que él no quiere ser. Y va a ser una lucha de poder que no te va a llevar a ningún lugar, absolutamente. Es más, cuando tú lo aceptas, tú le comunicas a él de una manera que lo amas y lo entiendes. Segundo, rápidamente, comprende las diferencias. Tampoco está aquí. Comprende las diferencias. Hay muchas diferencias entre el hombre y la mujer. Dicen por ahí que somos unidades sexualmente intercambiables. Tienes que entender cuál es el papel de él. Ve a la Biblia, lee Génesis. Dios puso al varón ahí para trabajar. Una de las maneras en que el hombre se realiza es a través del trabajo. No que está obsesionado con el trabajo. No, no digas eso. Dios le dijo: tú tendrás que trabajar y ganarte el alimento con sudor de tu frente. Eso lo dijo Dios. El hombre encuentra realización cuando trabaja. Y el hombre se siente casi peor que cucaracha cuando no tiene trabajo. Tú tienes que entender eso. ¿Por qué? Porque así como tú tienes también tus propias apreciaciones, maneras de ser como Dios te creó y que nosotros tenemos que entender, de la misma manera tienes que hacerlo tú. Conviértete en un estudioso de la vida de tu esposo. Expresado de una manera sencilla, por ejemplo, el cerebro del varón opera específicamente, mientras que el de la mujer opera integralmente. Ustedes como mujeres pueden hacer varias cosas al mismo tiempo, los varones no. Por eso cuando estamos viendo la tele, o es la tele o la tele, nada más. ¿No? Qué tarde tan maravillosa ayer. ¿Cuántos partidos de fútbol? 10 partidos de fútbol a la misma hora. No, el control sacaba fuego, hermano. Y ahora va. Y que pase el Atlante. No, qué tarde maravillosa, ¿verdad? Que tuvimos. Y mi esposa: oye, mañana vamos a ir con mi mamá a comer. Por favor, eso no es relevante ahora. Por favor. ¿Por qué? Porque ustedes pueden pensar en muchas cosas. Estar cosiendo y estar pensando en que la tarea de los niños, ustedes sí fueron diseñadas así. El varón no. El varón es más específico. Cosa que también puede ser una desventaja para la mujer. Pero ¿por qué nos habla? De que somos diferentes. Entonces analiza las diferencias, simplemente. En ese sentido, harás más bendición. Y una última cosa quiero dejar: comprende su necesidad sexual. Comprende su necesidad sexual. A veces las mujeres juzgan las necesidades sexuales de los maridos en base a las suyas. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque habla interiormente con tu marido acerca de las cosas de tus relaciones. Puedes hablar de tus temores, tus preocupaciones, tus falsos conceptos. Porque hay perspectivas distintas. Y una segunda cosa, y con esto termino: ejerzan su ministerio familiar fielmente. Y tengo varias preguntas para ti para terminar. ¿Qué es lo que más tiempo está ocupando en tu atención como mujer? ¿Dónde inviertes la mayor parte de tu tiempo? ¿Cuál es el enfoque en tu vida de oración? Cambia a mi esposo, cambia a mi esposo, cambia a mi esposo. Si no, yo lo voy a cambiar, pero por otro. Bien harían las esposas en evaluar qué es lo que ocupa la mayor parte de su atención. Si son honestas y evalúan, a ver, ¿qué ocupa la mayor parte de mi atención? Y en especial si estás creando una familia. Porque también, y vale la pena mencionarlo, cuando ustedes están creando hijos, es muy fácil que su amor, lealtad y respeto por el varón pase a segundo término. Cosa que también no es bíblica delante de Dios. Queridas, son muchos los enemigos de la familia. Pero tu trabajo equilibrado, bíblico y esmerado, como esposa cristiana, va a fortalecer la vida de tu hogar. Y nos va a dar como resultado mejores hogares que honran a Dios.